1:00 p.m, 5 minutos. FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias, a través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. El presidente Sebastián Piñera aseguró que no quiso aplicar un nuevo estado de emergencia para abrirse a la discusión de la nueva Constitución. Las organizaciones sociales siguen con reparos ante el acuerdo político que busca paz social. Hoy hay convocadas movilizaciones nuevamente en la Plaza de la Dignidad y ya se cerró la estación de Puente Alto. También hay movilizaciones en Ñuñoa y en el centro de Santiago. Las acciones judiciales del Instituto Nacional de Derechos Humanos aumentan día a día. Ya llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se está entrevistando con la Corte Suprema. La Comisión Chilena de Derechos Humanos también entregó su reporte independiente a los tribunales. La formalización por tortura de carabineros y el polémico caso de la muerte de Abel Acuña en plena Plaza de la Dignidad el viernes por la noche mantienen la polémica y el ojo del huracán en la acción de carabineros. La economía empieza a recuperarse según el ministro de Hacienda, pero las grandes empresas inician acciones en contra del Estado por no haber asegurado el orden público. Querellas de Walmart y también la expectación por los resultados económicos de octubre marcan el inicio de la semana acá en el país. En la política, mientras el Partido Comunista logra firmas de diputados del Frente Amplio para una acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, ayer manifestantes repudiaron y funaron a la ex candidata presidencial del conglomerado Beatriz Sánchez por el pacto del martes o del jueves por la madrugada. En el país se desarrollaron distintos cabildos autoconvocados. Nuevamente la organización y la autogestión se dio en plazas y lugares de reunión comunitario en el país. Y se espera se retome el fútbol este fin de semana. Es el acuerdo que hay por lo menos entre los dirigentes y el sindicato de futbolistas. En tanto en Madrid, mañana Chile comienza la participación en las finales de Copa Davis enfrentando a Argentina. Conéctate con la Federación en el WhatsApp +569 56029 721 y nuestra página web ftc.cl. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenido a esta edición de FTC Noticias que comenzamos este lunes 18 de noviembre. Empezamos ya la segunda parte del penúltimo mes del año con la revisión de las informaciones, pero evidentemente marcado toda la situación con el tema de derechos humanos en nuestro país. También la situación que ha ocurrido en este fin de semana, con quizás un fin de semana con mayor tranquilidad, podríamos decir, reordenamiento también y mucha conversación en plazas y lugares públicos y también analizando la conveniencia o no del denominado Pacto por la Paz Social y la nueva Constitución. Este acuerdo político para algunos aún cupular, un acuerdo político que solamente quiere calmar las movilizaciones y para otros el inicio y la oportunidad de ir votando, ir destruyendo, eliminando la Constitución impuesta a sangre y fuego en 1980, luego reformulada entre 1989 y el año 2005. También hay que señalar muchos que aseguran que también puede ser un triunfo para Piñera, porque sacando en cuenta los tiempos que se está funcionando, la nueva Constitución podría ir con la firma de Sebastián Piñera, dicen algunos. Bueno,
vamos a ir revisando y viendo también la discusión y los planteamientos que se están generando también en vista de las situaciones económicas que se han manejado. Pero para algunos ha sido un buen tiempo. Se cumple hoy 31 días desde que el estallido social comenzó ese viernes 18 de octubre. Ya los estudiantes secundarios y universitarios habían convocado a las manifestaciones del 15 de octubre con la evasión del transporte público, principalmente el metro, pero en el día de hoy, el 18 de octubre y hoy 18 de noviembre, se hace este cierre ya de un mes completo de movilizaciones de protesta social que ha ido marcando también el cambio rotundo de la agenda política, la agenda económica, la agenda social y cultural en nuestro país y también la irrupción del tema de los derechos humanos como un tema otra vez muy vigente. Hay que señalar que hay novedades con el Metro Santiago a esta hora. Han habido manifestaciones ahí en la Plaza Puente Alto, producto de la renovación del servicio de la línea 4. También en estos minutos la línea 5 ya se reporta con cierre en la estación San Joaquín, la principal o la más icónica de las estaciones, porque recordemos el día jueves 17 de octubre, ahí se desarrolló la primera destrucción, probablemente tal, de habilitaciones del sistema de validación del metro. Recordemos que hay un profesor de matemáticas imputado como presunto autor de esa situación y eso ha ido marcando en definitiva los dos discursos, o por lo menos los dos grandes discursos que hemos tenido. Uno en contra de la violencia y la justificación de la represión que le ha tenido el gobierno desde la instalación del estado de emergencia esa madrugada del 19 de octubre y la movilización social, señalando que nos estamos preocupando mucho más por los hechos materiales, por las situaciones materiales, como en este caso el sistema de validación, y no nos hemos preocupado por las personas. Eso también en sintonía en vista del último tiempo. Bueno, de eso y más queremos conversar en esta edición de FTC Noticias, haciendo un resumen también de lo ocurrido este fin de semana, que se marcó lamentablemente con la muerte, la víctima número 25 de este joven ahí en la Plaza de la Dignidad. Estamos en ese lugar a eso de las 9 de la noche haciendo un registro de lo que había ocurrido, por lo tanto sabemos realmente cómo se estaban desarrollando las cosas y que hasta esa hora la manifestación era absolutamente pacífica. Miles de personas manifestando su protesta por el tema de los derechos humanos, su protesta porque hay dudas todavía respecto de este acuerdo político y vino una situación lamentable, la acción de Carabineros y el retraso en la atención médica de este joven de 29 años que llegó fallecido a la asistencia pública de la Exposta Central y hoy es su funeral en un cementerio de la comuna de Maipú, de donde es oriundo Abel Acuña Leal. Bueno, de eso y más estaremos analizando en esta edición de FTC Noticias. Como siempre, nuestra señal madre, ftc.cl, la señal por streaming de televisión, también la señal de radio, nuestra aplicación radiosenvivo.cl/Chile/radio FTC, nuestras conexiones en redes sociales, FT Cobre en Facebook, donde ya estamos transmitiendo, FT Cobre en Instagram, FT Cobre en Twitter y nuestro WhatsApp, el más 569-560-29721, la manera de estar comunicados, de tener información de ustedes y también la interacción de ustedes. Un agradecimiento a los que sabemos nos ven en Calama, nos ven también en Los Andes, en Ventanas, en Quintero, en Puchuncaví, también en Rancagua y muchas personas que en el exterior también nos han dado un saludo. Gracias porque este esfuerzo de digitalización de las comunicaciones desde la Federación de Trabajadores del Cobre ha sido por el respaldo de la dirigencia, pero también por un trabajo y una idea de tener una comunicación de los trabajadores, para los trabajadores, con los trabajadores, por los trabajadores. Es la idea del trabajo diario que hacemos desde la Federación de Trabajadores del Cobre, los trabajadores que sí les importa Chile. Bienvenidos a esta edición de FTC Noticias de lunes 18 de noviembre. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Bueno, ya a esta hora, ya las señales y la televisión estaba mostrando que un estudiante, un manifestante desplegó un lienzo ahí en el metro de la Plaza Puente Alto. Y eso, en definitiva, viene a ratificar que sigue existiendo, podríamos decir, una molestia o una impresión de que no podemos volver a la normalidad como todos plantean o como algunos quieren plantear que debería suceder así como así, sino que es un Chile distinto donde evidentemente hay muchos temas y mucho debate público por delante y una revalidación de la ciudadanía. Les comentábamos que estuvimos participando en el día de ayer de instancias de autogestión, como por ejemplo un cabildo que se realizó en el sector
de la denominada Plaza Los Cañones, un sector histórico ahí en la plaza de Maipú, en la comuna de Maipú, cercano al sector de segunda transversal con 3 Norte. Eso por un lado. Supimos también de la asamblea autoconvocada de la plaza Yungay, lo que se había realizado en distintas otras plazas del país también, y lugares y centros comunitarios. Es decir, la gente está validando y está comentando este tema y está preguntándose también por qué la reformulación de la Constitución, qué es lo que debe sí o sí tener la Constitución, qué es lo que debe resguardar la Constitución y cuál es la lógica que se debe dar de ahora en adelante, entendiendo que este acuerdo político posibilita ya el primer cambio, que es un plebiscito para decir que cambiemos la Constitución y luego de eso la manera de hacerlo. Bueno, en esa línea es que, y luego de 5 días que no se había escuchado ninguna locución del presidente de la República, Sebastián Piñera, ayer por la tarde-noche se confirmó las palabras del mandatario. Palabras que para algunos vienen a sortear una suerte de vacío de poder. Lo habían planteado, lo decían los columnistas, un propio columnista como el rector de la Universidad Diego Portales, citado como intelectual liberal, Carlos Peña, ayer por la mañana en el diario El Mercurio, nada más y nada menos. La ausencia del presidente, que simplemente era un administrador de una situación en crisis y que no tenía mayor rol político. Otros le han salido a replicar que eso no es tan así y que evidentemente hay un cierto liderazgo y también una decisión desde la moneda de dejar hacer o dejar intervenir al Congreso principalmente en vista de este acuerdo político que se ha conocido y se ha zanjado desde la madrugada del viernes en nuestro país. Bueno, de eso y más. Y ahora, por ejemplo, palabras, y para algunos, la mayor lucidez política que ha tenido, por ejemplo, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, de hablar de que hay que seguir movilizados, respaldar el tema de la discusión ciudadana, por sobre otros que quieren esta suerte del estado del orden, de volver a las cosas tal cual estaban cuando en realidad hace un mes que sencillamente las cosas ya no son iguales en nuestro país. Bueno, vamos a recordar las palabras de ayer del presidente Sebastián Piñera, reconociendo que tuvo, según su discurso, que tomar la decisión de o apostar al acuerdo político o imponer un nuevo estado de emergencia en vista de los hechos violentos que se habían conocido y se habían visto el martes por la noche tras el llamado a huelga general de la Mesa de Unidad Social. Palabras del presidente Sebastián Piñera ayer por la tarde-noche en el Palacio de la Moneda. Esa noche, la noche del martes, como presidente de Chile, tuve que optar entre 2 caminos muy difíciles. El camino de la fuerza, a través de decretar un nuevo estado de emergencia constitucional, o el camino de la paz. Nuestro escudo nacional dice, por la razón o la fuerza. Esa noche optamos por el camino de la razón para darle una oportunidad a la paz. Quiero agradecer a tantas organizaciones de la sociedad civil que al día siguiente no dudaron en sumarse a ese camino de paz y de unidad. Agradezco el compromiso con Chile demostrado por tantos gremios, por organizaciones de pymes, por rectores universitarios, por organizaciones que trabajan con niños y adolescentes, por las iglesias y por figuras de la política que representaban un amplio espectro, que no dudaron en venir a la Moneda a manifestar generosamente su firme apoyo a esos caminos de futuro y de esperanza. Palabras del presidente Sebastián Piñera en vista de este reconocimiento, en definitiva, que se tomó la opción del diálogo. Para algunos, un reconocimiento que sirve para ir constatando y ir haciendo la relación de hechos, de discursos y de planteamientos de este mes. Hay que recordar que fue el propio gobierno y el propio Sebastián Piñera quien le declaró la guerra a las personas que estaban en la movilización. Y eso lo dijo el viernes, es decir, el domingo 20 de octubre. Entonces, que ahora diga que no se usó la fuerza nuevamente y hay que poco más que valorarlo, para algunos llama la atención. En todo caso, es efectivo lo que ha planteado también de que hubo reuniones durante toda la semana en vista de este acuerdo político ahí en el Palacio de la Moneda. Se fue certificando y comprobando que se reunió con los rectores, que se reunió con las pequeñas y medianas empresas, que se reunió con el mundo de las comunidades religiosas, pero podríamos decir, bueno, labores que uno esperaría son propias de quien está a cargo del gobierno de Chile y del Estado chileno. Bueno,
También en esa línea pidió esta generosidad nuevamente al presidente Piñera para que entendamos la discusión constitucional que se avecina de ahora en más con este acuerdo político que sigue teniendo reparos en todo caso, especialmente dicen algunos, la forma en que se arrogan ciertas representaciones que todavía no están muy claras en medio también de las manifestaciones y las organizaciones que siguen convocando a manifestarse. Las últimas 4 semanas, Chile cambió, los chilenos cambiaron, el gobierno cambió, todos hemos cambiado. Porque el pacto social bajo el cual habíamos vivido se resquebrajó y mostró sus heridas y sus grietas. Necesitamos todos juntos renovar ese pacto social de forma tal de poder sanar esas heridas y reparar esas grietas. Y para que eso sea posible, todos los chilenos y chilenas de buena voluntad debemos condenar en forma categórica y sin ninguna ambigüedad la violencia. La violencia venga de donde venga, porque sabemos que la violencia solo engendra más violencia y va siempre acompañada de dolor y frustraciones y golpea con más fuerza a los más humildes, a los más necesitados. Por eso, nuestro gobierno hará todos los esfuerzos dentro del Estado de Derecho para que exista justicia y no haya impunidad con aquellos que causaron tanto daño a tantos chilenos. El martes pasado, después de una noche de destructiva violencia, propusimos a todos los chilenos 3 grandes acuerdos. Un acuerdo por la paz, un acuerdo por la justicia social y un acuerdo por una nueva constitución. Claro, y ahí está en definitiva esta idea del gobierno de que apostó por la salida política y está la conversación o el debate de si esa salida tuvo todos los gestos de generosidad planteados. Para algunos sí están porque en definitiva en los hechos estamos cambiando una situación que no se veía hace 35, 40 años, dicen algunos. En ese sentido también ha estado vigente la discusión de si este trayecto de cambio constitucional es absolutamente vigente. Y así las cosas es que todo este debate en definitiva está también cruzado o está mediado por la situación de derechos humanos que hemos vivido en estos 31 días definitivamente. Bueno, así las cosas es que justo cuando se estaba desarrollando esta discusión sucede y volvemos a un caso terrible como el que ha ocurrido en la Plaza de la Dignidad, la denominada Plaza Italia o Plaza Baquedano. Justo cuando, por ejemplo, 244 profesores y profesoras de Derecho y Ciencia Política abordan el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, asegurando que no es una trampa, así lo han manifestado en una declaración, y estos profesores dicen, mediante una declaración manifestamos nuestro apoyo al Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución alcanzado por los distintos sectores políticos el viernes pasado. Dice la declaración, en ninguna constitución en Chile ha sido producto de la voluntad del pueblo. La ciudadanía ha sido siempre excluida de la decisión sobre cómo producir su propio destino. Tener la posibilidad de crear una constitución mediante un proceso democrático constituye un logro inédito en la historia de nuestra república. Rompiendo con una barrera que hasta hace muy poco parecía infranqueable, el sistema político ha llegado a un acuerdo que nos permite liberarnos de la Constitución de 1980. Una Constitución que no solo fue impuesta por una cruenta dictadura, sino que por décadas ha impedido, a través de una serie de trampas, que el sistema político responda efectivamente a las mayorías democráticas. Eso está en el centro de la crisis que afecta a nuestro país. Hoy, en una oportunidad frágil e inédita, que no podemos desperdiciar, tenemos el deber de abrir de par en par esa puerta que ha estado cerrada por décadas. Este acuerdo ha convocado al pueblo a que en un plebiscito abierto y democrático se decida libremente si nos daremos una nueva constitución. Además, será el pueblo el que determine mediante plebiscito la manera que será representada en la convención ya
y a través de una elección democrática escogerá correspondientemente a sus representantes para el fin exclusivo de redactar la nueva Constitución. Tendremos en este proceso la oportunidad de deliberar y decidir sobre quiénes nos representarán en esta asamblea, dicen estos profesores señalados. Y haciéndose cargo del debate, podríamos decir que se adelantó, porque hasta este minuto, si lo ponemos hasta en términos de lo cierto o lo no cierto, lo que tenemos cierto es que hay un plebiscito en 2020. Si ese plebiscito gana la opción sí, se aprueba al reformar la Constitución, entraríamos a resolver bajo qué mecanismo. Y en ese mecanismo está este acuerdo político que habla del quórum de los 2/3, es decir, donde el 75% de las personas que pueden participar de esta convención, asamblea, como usted le quiera llamar, tienen que estar de acuerdo, y un poco más en definitiva, para que el otro 25% no actúe vetando, que sería el mecanismo propio que ha tenido la Constitución en muchas situaciones en el Congreso en los últimos años. Bueno, dice, la determinación en concreto de qué quórums deben ser alcanzados para adoptar una decisión no es un asunto fácil. Ciertamente, mientras más alto el quórum, más difícil será alcanzar un acuerdo y más necesario será forjar compromisos entre partes que tienen concepciones políticas distintas. El quórum de 2/3 acordado busca que la nueva Constitución sea el producto de grandes acuerdos. En la Constitución de 1980, el quórum de 2/3 le otorga un poder de veto al sector político que la redactó, impidiendo que las mayorías democráticas la reformen. En contraste, en la constituyente, el quórum de 2/3 hace que la Constitución sea el producto de la voluntad de las grandes mayorías porque se parte de una hoja en blanco que no da ventaja a ningún sector político en particular, dicen estos profesores. Sin duda nos encontramos frente a una oportunidad histórica y un llamado a que se libre democráticamente las decisiones del conjunto del país que queremos construir. Debemos permanecer vigilantes al modo en que se definirán cuestiones como la integración y el funcionamiento del órgano que definitivamente redactará la nueva Constitución. Esto está firmado, por ejemplo, por Fernando Atria, profesor de Derecho de la Universidad de Chile, Daniela Acatino, también profesora de Derecho de la Universidad Austral, y Laura Mayer, profesora de Derecho de la Universidad Católica, Juan Pablo Luna, y así una serie también de profesores como Jaime Baza, Javier Couso, que lo hemos visto frecuentemente también opinando a este respecto. Son, como les digo, 244 profesores de Derecho del país que hacen esta concepción. Y en estos instantes, la vocera de gobierno, la ministra Carla Rubilar, está entregando también comentarios a este respecto en el Palacio de la Moneda. Nos conectamos a la señal de 24 horas para las palabras de la vocera Carla Rubilar. El entusiasmo y el compromiso que hemos visto en todos y cada uno de los partidos de Chile Vamos. Hola, ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle en tema constitucional. Ustedes ayer como gobierno en algunos programas de televisión marcaron la postura de que estaban por una nueva constitución, pero hay partidos de Chile Vamos que van a promocionar, por ejemplo, la UDI, el tema del no, la campaña del no, como le dicen. La senadora Van Rieselberghe hablaba de presidencia. ¿Ustedes como gobierno van a hacer caso a esos llamados? ¿Van a tomar presidencia o van a hacer una postura clara por el sí? El gobierno lo que ha dicho es que ha permitido un acuerdo en materia constitucional que permite, si la gente así lo determina, avanzar hacia una nueva constitución. Pero es la gente en el plebiscito quien va a tomar la decisión de si ese es el camino que quiere para nuestro país. Y en ese contexto, cualquiera de las dos posturas es completamente legítima. Y el gobierno, insistimos, lo que impulsa es un acuerdo constitucional para que sea la gente la que definitivamente decida. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Quería consultarle a un mes ya de toda esta crisis que se ha dado, ¿cuál para ustedes son los principales avances dentro de la agenda de gobierno y qué pasa también, por qué se llegó también, por ejemplo, a una nueva constitución? ¿Se escuchó o no a los ciudadanos? Estas semanas han sido semanas de escuchar a los ciudadanos. Todos los avances tienen que ver con esa enorme cantidad de chilenos y chilenas que se manifestaron pacíficamente y que remecieron corazones. Nos remecieron a nosotros como gobierno, remecieron al Congreso Nacional, remecieron a las organizaciones civiles y nos permitieron darnos cuenta que teníamos que avanzar más rápidamente en lo que el presidente ha planteado. ¿Qué planteó? Un acuerdo por la paz, porque es necesario avanzar en materia de orden y seguridad para que efectivamente nuestros chilenos tengan la libertad de poder hacer la vida que quieren, para que podamos avanzar en un acuerdo en materia constitucional y una vez más sean los chilenos los que determinen
¿Hacia dónde vamos a avanzar en esta materia en un plebiscito en abril próximo? Y en una agenda de justicia social. En esa agenda de justicia social, qué duda cabe que hay un impulso mucho más fuerte de poder llegar a acuerdos y de consensos. Miren cómo hemos llegado ya en acuerdos en materia tributaria para tener más ingresos hoy día que tenemos grandes dificultades en materia económica, pero que estamos convencidos que trabajando todos juntos vamos a mejorar las condiciones. Estamos avanzando fuertemente para llegar a un acuerdo previsional y no solamente en pensión básica solidaria, como se llegó a acuerdo con los senadores y diputados de oposición y de gobierno, sino que también en ver qué pasa con el pilar contributivo. Tenemos que avanzar también en la agenda social en materia de salud, en materia de seguro catastrófico, en materia de medicamentos, que tanto le duele a las personas cuando no pueden acceder a comprar un medicamento y lamentablemente está en riesgo la vida de algún familiar o de uno mismo. Ahí entonces palabras de la vocera de gobierno, Carla Rubilar, dándole énfasis en definitiva o la bajada ya completa de las palabras del presidente. Es decir, hay una intención del gobierno de que escuchamos, se dio este proceso catártico de un mes y de ahora en adelante tenemos que volver a la lógica de los acuerdos. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en las calles? Si nos están reportando hace algunos instantes, hay movilizaciones en Puente Alto, hay movilizaciones de los estudiantes en Maipú a esta hora, también la acción de las fuerzas de carabineros de fuerzas especiales ahí en la zona de Pajaritos, hacia la estación Santiago Bueras, en la zona desde la plaza de Maipú hasta la zona de Avenida Central y luego 1 Norte o Rafael Riesco, hasta antes del Cerro 15. Bueno, también hemos sabido de informaciones acá en el centro de Santiago y lo que está ocurriendo en sectores de la zona sur de la capital, especialmente ahí también en la zona de Gran Avenida. Por ahora la imagen que se muestra de la Plaza de la Dignidad es que no hay solo un grupo de personas en una de sus esquinas, pero recordemos que la convocatoria es a las 5 de la tarde. Por mientras también Pulso Ciudadano hoy entregó sus resultados de una encuesta que se hizo este fin de semana. 81,1% de los entrevistados afirmó que votará por redactar una nueva constitución en el plebiscito 2020. Por el contrario, ante la pregunta ¿quiere usted una nueva constitución?, un 8,2% dijo que no, un 6,3% adelantó que no votará, un 4,4% dijo que no respondía. Y en ese sentido, además, sobre las preferencias, el 63,5% opta por una convención constitucional, es decir, el nombre que le pusieron para no decir la Asamblea Constituyente, porque hay como una tara y un tabú con un nombre así, siendo que hay otros países, no solo Venezuela, sino que Suiza, la misma Colombia, que usaron ese nombre, pero bueno, aquí le hemos puesto Convención Constitucional. Y esta tiene un respaldo del 63,5%, mientras que solo un 24,4% indica que le parece mejor una convención mixta, es decir, con 50% de parlamentarios y 50% de ciudadanos. Y un 78,2% respondió estar muy seguro de que va a ir a votar y solo un 6,7% contestó que no va a ir a las urnas. Un 59,8% dijo que estaba muy de acuerdo con el proceso constituyente, va a traer mayor equidad social a nuestro país. Parte de los resultados entonces. Y sobre la explicación o la idea del regreso del voto obligatorio para el plebiscito ratificador, recuerden usted que el plebiscito que vendría un año después, es decir, el plebiscito del octubre, noviembre del 2021, junto con las elecciones parlamentarias y presidenciales, ese debería ser obligatorio. Un 68% asevera que está muy de acuerdo en que la medida sea con voto obligatorio. Y solo un 17% manifestó estar de acuerdo con aquello. Un 15% no opinó ni en acuerdo ni en desacuerdo. Es parte de la discusión que se está dando. Como les digo, si uno quiere mirar el lado medio lleno de la situación, puede ver lo que se está dando en los territorios, en los lugares, en las comunas. Hay autogestión, hay organizaciones que están haciendo discusión constituyente, que están planteando que no quieren más que los derechos sean negocios en nuestro país, que quieren ver una constitución robusta para respaldar a las personas, que además quieren pensiones dignas, que quieren sueldos dignos. Es una discusión que se estuvo planteando. Y el otro es ver y forzar si se quiere llegar a esta situación de criticar a los que firmaron o estuvieron por el acuerdo. Por ejemplo, en el día de ayer se conoció
las expresiones de ciertos manifestantes, especialmente ciclistas, se veían las imágenes, en contra de la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. Y ella de esta manera explicaba lo ocurrido, señalando que no tenía información, por ejemplo, de lo que había pasado con Abel Acuña ahí en la Plaza de la Dignidad, pero que ella había planteado o tenía la decisión como conglomerado, especialmente desde Revolución Democrática, desde comunes y desde algunos participantes de Convergencia Social, para explicar por qué habían accedido a este acuerdo político del viernes por la madrugada que se firmó, y para algunos con cierto personalismo. Por ejemplo, Gabriel Boric lo hizo a nombre de Gabriel Boric y no del partido que lo representa, que generó también un quiebre al interior de ese partido con la ya anunciada renuncia junto a otros 72 militantes del alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, que también era parte de Convergencia Social. Escuchamos a Beatriz Sánchez explicando esta situación de los efectos que ha tenido para el mundo de la política, especialmente para los partidos de izquierda. Por ejemplo, la decisión del Partido Comunista de no estar en el acuerdo, pero sí decir ahora que va a estar en el plebiscito. En el caso del Frente Amplio, esta suerte de división que tuvo el conglomerado, donde ayer Beatriz Sánchez hacía esta explicación de lo sucedido en la Plaza de la Dignidad, cuando quiso hacer un punto de prensa por el tema de las violaciones a los derechos humanos, y no se efectuó aquello por esta funa que vivieron junto a otras dirigentes de RD y de Convergencia Social y Comunes. Respaldo total a lo que están presentando hoy día mis compañeras y compañeros del Frente Amplio. A propósito de lo que hemos visto en estas últimas 4 semanas, hay un estallido social donde chilenas y chilenos en la calle están pidiendo una vida más justa, y lo que hemos encontrado por parte de carabineros en específico en las calles es una represión brutal. Lo dijimos desde un principio, nunca más pensábamos que era nunca más, a propósito de nuestra historia reciente en dictadura. Entonces, poner nuevamente la atención sobre lo que pasa en Chile, lo que pasa constantemente, pero que se ha visto reflejado en todos los lugares de Chile en estas últimas 4 semanas, es muy importante. Hoy día, y nosotros lo hemos dicho desde un primer momento, no solamente hoy día mirar los protocolos de carabineros, estamos diciendo, ¿qué pasa con el general Rosas, que está al frente del mando? Ya no renunció, entonces estamos diciéndole al presidente Piñera, entonces saque al general Mario Rosas, porque no está cumpliendo con la pega principal de carabineros, que es proteger a chilenos y chilenas. Y también estamos mirando más a mediano plazo. Hay que refundar una institución como Carabineros, mirar de cerca qué es lo que significa esta policía en Chile y para qué está, darnos esa discusión que no nos hemos dado nunca, a propósito de lo que hemos visto en estas 4 semanas, pero también hacia atrás. Por eso es tan importante mantener una conversación permanente respecto a verdad, a justicia y a reparación. Claro, y ahí se suma hoy, por ejemplo, palabras de un hoy diputado independiente como es Raúl Soto, que estuvo en la Democracia Cristiana en su minuto, y también de Jorge Brito, que también es parte de Revolución Democrática, señalando en una carta a la moneda la renuncia del general director Mario Rosas. Y hoy, a esta hora, se está reuniendo el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el brasileño Paulo Abrao, con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. Más temprano, un ente independiente, no gubernamental, como es la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que ya había anunciado una querella por delitos de lesa humanidad en contra del presidente Sebastián Piñera, respaldada por actores como Alejandro Goich, Daniel Muñoz y Daniel Alcaíno. Hoy también ha entregado un primer informe diciéndole a los tribunales que toda esta discusión constitucional, que toda esta movilización, que todo lo que ha sucedido está cruzado absolutamente por una grave violación a los derechos humanos de gran parte de los manifestantes. Si bien también hay un número significativo de policías y carabineros heridos, aquí los mayores afectados, con 25 muertos, con más de 217 personas con heridas oculares, con heridos, con detenidos, han sido los ciudadanos y el pueblo de Chile. Palabras del abogado Carlos Margota, ahí en las exteriores de la oficina del presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, esta mañana en el Palacio de Tribunales de Justicia. Las cortes de apelaciones tienen que estar a la altura y tienen que resguardar debidamente los derechos fundamentales y las garantías constitucionales que están establecidas en la Constitución vigente. Y eso, como no ha ocurrido, es la razón por la cual hemos venido a pedir la audiencia. También, por último, le hemos planteado al presidente de la Corte Suprema que, atendida la grave situación en que nos encontramos en materia de respeto de derechos humanos, es que vamos a recurrir al sistema de protección internacional de los derechos humanos, a objeto que la comunidad internacional
organizada conozca de la situación de los derechos humanos a través de casos concretos, que le vamos a hacer llegar a objetos que tomen las medidas que corresponden respecto a las situaciones que nosotros le haremos presentes. Ese ha sido el sentido de esta reunión. Estimado, preguntarle si cuando usted habla de responsabilidades de mando, esa responsabilidad también atañe al director general de Carabineros. Se lo pregunto por las peticiones de renuncia que hay hoy día también hacia él. Bueno, nosotros hemos entablado acciones penales concretas y específicas en las que buscamos se determine la responsabilidad de quienes han participado, ya sea como autores materiales, tanto como bajo la responsabilidad de mando, que establece la ley que recién señalamos, la ley 20.357, en caso específico de tortura, que es lo que establece la ley. Nosotros simplemente lo que invocamos es la aplicación estricta de la ley. Y allí la ley establece que también las autoridades tienen la obligación de responder en virtud del principio de igualdad de la ley y atendía la gravedad del delito por el cual se está investigando, que es nada más que ni menos que el crimen de tortura, que es un crimen considerado por la comunidad internacional como un crimen contra la humanidad. ¿Han visto problemas en la entrega de información por parte de Carabineros de Chile, por ejemplo, en todas estas situaciones, digamos, nómina de funcionarios, hechos en los que ustedes están al menos planteando en términos de presentación ante los tribunales? Bueno, lo hicimos presente justamente al presidente de la Corte Suprema y le entregamos un listado concreto y específico de recursos de amparo donde no solamente ha habido dilación por parte de los tribunales, las Cortes de Apelaciones en particular, para conocer y resolver prontamente los recursos que están siendo sometidos a su conocimiento, sino que también recursos en particular donde se le pide informe a Carabineros y Carabineros no solo no responde a la Corte dentro del plazo, sino que pide prórroga, lo cual va dilatando, ¿no es cierto?, el conocimiento por parte de los tribunales, de manera que vemos también de parte de Carabineros no solamente un desoimiento respecto de lo que han sido las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de no uso de balas y perdigones, en materia de cumplimiento de protocolos estrictos, sino que también una suerte casi de desacato, ¿no es cierto?, respecto de las estrictas órdenes que establece las Cortes de Apelaciones en conocimiento de recursos de amparo de protección. Hay palabras entonces de Carlos Margota, el director o presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, una organización no gubernamental que está en la misma línea o en el mismo planteamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que podríamos decir es la institución estatal, es lo creado por nuestro país para esta situación. Bueno, en ese sentido es que hoy también, y desde el mundo de la política, producto también de los roces y dimes y diretes que hemos tenido en el último tiempo, con la situación del acuerdo o el pacto social, es que sí se sentaron otra vez parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista para ver si están las firmas necesarias para una acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, ya no solamente en contra del exministro del Interior Andrés Chadwick, que recordemos una comisión que ya está ad hoc de los diputados que ya está actuando. Y en ese sentido es que hoy la abogada y diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, así entregaba comentarios de las conclusiones o por lo menos el diálogo que hay ya en el Congreso en vista de la situación de los derechos humanos que ha cruzado este mes de movilizaciones para una eventual acusación al presidente de la República, Sebastián Piñera. Palabras de la diputada Carmen Hertz. Bueno, simplemente añadir el punto de la unidad de parlamentarios de diversas bancadas que hemos concordado en el imperativo ético y político de establecer a través del mecanismo de la acusación constitucional las responsabilidades políticas del presidente de la República ante las graves y generalizadas violaciones de los derechos humanos que han ocurrido en nuestro país. El punto, como digo, del imperativo ético y político es lo que nos une. Nos une también todas las formulaciones jurídicas y fácticas que hemos vaciado en la acusación constitucional y que serán dadas a conocer mañana. Diputada, perdón, ¿quiénes van a firmar esta acusación? ¿Si van a ser solo comunistas y frente amplistas o si va a firmar? No, hay parlamentarios del Frente Amplio, de las diversas organizaciones que conforman el Frente Amplio, parlamentarios del Partido Socialista, parlamentarios del PPD, parlamentarios del Partido Comunista.
y los regionalistas también. O sea, es una amplia gama, es un apoyo transversal a esta, como insisto, imperativo ético, porque los diputados estamos obligados a usar las herramientas que la Constitución nos entrega para hacer efectivas las responsabilidades políticas. Si no, estamos renunciando a ellas, y ante una situación de la gravedad de lo que ocurrió en Chile en los últimos días, no es posible eludirlas. Palabras entonces de la diputada Carmen, señalando que los diputados tienen esta obligación en definitiva de hacerlo, y vamos a ver después si hay el piso político para aquello. Hay también, y es parte de las incidencias que se ha habido, comentarios de diputados al interior del propio Frente Amplio, como Pamela Giles, que han asegurado que ir a firmar el pacto del viernes por la madrugada le aseguró esta suerte de inmunidad al presidente, porque era parte también de lo no escrito del pacto. Y hoy otra diputada de Comunes, Claudia Mix, ha señalado que lo que dice Giles es una mentira, que nunca se negoció aquello. Bueno, está esa situación, pero todo esto agravado este fin de semana por lo que vivió y lamentablemente está sufriendo la familia de Abel Acuña Leal, este joven de 29 años que había llegado hasta la zona de la Plaza de la Dignidad el viernes pasado para mirar los fuegos artificiales. Estaba en compañía de su amigo Rodrigo Vergara, decidieron grabar un video de lo que se estaba viviendo ahí, y cuando se comenzó a enrarecer el ambiente por los gases lacrimógenos y un gas con un componente que genera náuseas, que se dio a eso de las 9:10, 9:15 de la noche ya en el sector central de Plaza de la Dignidad, Plaza Italia, Plaza Baqueano. Él comenzó a vivir este problema cardíaco. Hacía un tiempo y había sufrido ya un infarto, tenía un desfibrilador automático implantable que lo ayudaba a controlar su ritmo cardíaco, y esto llevó a que sufriera este colapso, y sus familiares aseguran que la demora en la atención, porque fue primero asistido por voluntarios de las universidades, los estudiantes de medicina que van a trabajar en apoyo médico ahí en las movilizaciones, y cuando quiso llegar la ambulancia del SAMU Metropolitano vio entorpecido su labor con Carabineros, porque el carro lanzagua empezó a actuar con la justificación después, porque lo hemos conocido después con videos que el propio Carabineros ha emitido, de que un carro que no tenía ninguna visual de lo que estaba ocurriendo en la plaza. Entonces la represión era tonta y loca, podríamos decirlo sencillamente. Bueno, y eso sí, hoy se ha remecido un poco más la situación, porque ayer el general director de Carabineros, Mario Rosas, aseguró en una declaración de que no es posible asegurar que la operación haya incidido en el lamentable deceso de este joven. Los antecedentes del caso fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público y se abrió un sumario interno. Pero para muchos, y casi como sentido común, si usted está con un paro cardíaco y le empiezan a demorar, y lo que dice el doctor Mario Goren, jefe de turno de la asistencia pública esa noche de viernes, es que el joven llegó fallecido e ingresó fallecido a la posta, significa que obviamente tuvo incidencia. Nadie está diciendo que se murió producto de la acción de Carabineros, pero haber reprimido en ese lugar y no tener la visual correspondiente y no darse la colaboración y la información respectiva impidió que ese joven llegara a tiempo para poder haber sido salvado quizás en la asistencia pública. Esa es la situación. Y actualmente, ante la situación que se está viviendo en Puente Alto, que también se está viviendo con algunos incidentes en Maipú, ha hablado Julio Santelices, un coronel de la zona metropolitana, quien así explicaba los hechos de orden público de las últimas horas en Santiago. Palabras que se conocieron al pasado el mediodía acá en la Dirección General de Carabineros, dando cuenta de la situación de orden público, y donde Carabineros insiste que está actuando con los protocolos tan reclamados, pero tan cuestionados también en el último tiempo. Lo que ocurrió en Puente Alto es un hecho que primero lamentamos. Había una tremenda coordinación del Metro de Santiago con Carabineros. Teníamos bastante Carabineros apostados en el lugar, y ello permitió, al llegar 400 adolescentes, estamos hablando de jóvenes de básica y media, con intenciones de hacer destrozos y desorden en el interior de la estación de metro Puente Alto. No obstante, al rápido actuar de Carabineros en el lugar, se logró cerrar y proteger la estación de metro. Pero aquí, como Carabineros, hacemos un llamado a los padres, a la familia, con objeto que puedan orientar y corregir a estos menores que
con mucha violencia intentaron dañar el metro estación Puente Alto el día de hoy. Tomamos contacto con colegios del sector, con los directores del establecimientos educacionales también, con el objeto que pudiesen orientar a estos niños y permitir que la estación de metro pueda funcionar con absoluta normalidad. ¿Hay personas detenidas? No, miren, hemos evitado en realidad ya la confrontación con estos niños. Estamos hablando de niños de 14 años, sino no es menor. Insisto, estos son 400 menores aproximadamente que están haciendo graves alteraciones al orden público de la estación Metro Puente Alto, y estamos hablando de niños de básica y media. Por tanto, reitero, llamamos a la familia, llamamos a los padres y madres que se hagan cargo, ¿no es cierto?, de esto, y que podamos dar pronto una solución y abrir la estación Metro para que pueda dar solución a miles y miles de personas que necesitan desplazarse en la ciudad de Santiago. ¿Está cerrado entonces? En estos momentos, por razones de seguridad, Carabineros optó por cerrar la estación Metro Puente Alto. ¿Qué violencia se puede realizar también? Bueno, en este mes hemos cumplido ya un mes desde que se dio inicio a estos desórdenes. Llevamos más de 5.000 eventos que se han realizado a nivel nacional. Podemos también informar que llevamos cerca de 15.000 detenidos. Con respecto a los detenidos por los eventos de saqueo, detenidos por robo en lugar no habitado, informarles que llevamos ya a la fecha 4.014 detenidos. De ellos el 87,7% registra antecedentes en Carabineros, que le daré a conocer a continuación. El 12% una detención, el 21% 2 o 4 detenciones y el 66,6% 5 o más detenciones en Carabineros de Chile. Incluso uno de ellos registra 41 detenciones, lo cual sin lugar a dudas nos indica que el delincuente está mutando, que el delincuente está cambiando de giro y está dedicando al saqueo. Por eso llamamos a la comunidad a trabajar con Carabineros, a entregarnos información a través ¿no es cierto?, de grabaciones, redes sociales, que nos permitan evitar primero el saqueo que se te pueda ocurrir, detener durante el saqueo o posteriormente también, a través de una investigación, lograr la detención de aquellas personas que han cometido este robo. Respecto a los detenidos por desórdenes, ¿tienen alguna? Bueno, ahí tenemos también otro cambio de giro. Si escuchábamos al presidente en el inicio de este noticiero hablar de que él se abrió, que no quiso imponer el estado de emergencia como solución represiva, sino que un diálogo político, tenemos una nueva versión de Carabineros. Si bien se plantea que son adolescentes, son niños los que están en este minuto en las movilizaciones actualmente, sí hay una indicación y ya estadísticas duras de quiénes han participado en los saqueos. ¿Quiénes han participado en los saqueos? Las personas que tienen compromiso delictual. Y así lo ha ratificado, y usted lo acaba de escuchar. De 4.000 y más personas que han participado, todas o gran mayoría, casi 8 de 10, ya pongámoslo así, 8 de 10 tienen algún antecedente policial o penal al respecto. Por lo tanto, no se puede asignar a la movilización y a la protesta social la responsabilidad de los saqueos y todo lo demás. Esto en vista también de informaciones que vamos a ir conociendo en nuestra sección de Economía y Deportes. Parte de los resultados, hemos tratado de hacer una panorámica. Las palabras del presidente, la situación política compleja, esta opinión que colocan los profesores de Derecho, los profesores de las facultades de Derecho de nuestro país, diciendo la oportunidad que tenemos para reformular y reconstruir, crear una nueva constitución, la autogestión que hemos visto en los territorios en las últimas horas, con diálogos, cabildos y asambleas autoconvocadas, la situación de que la movilización se mantiene y también las divergencias políticas naturales que hay en este 31 días con la nueva convocatoria para hoy en la tarde, otra vez en la Plaza de la Dignidad. Hablamos de economía en FTC Noticias. Sí, bueno, vamos a hablar de economía porque hoy se conoció una acción que da cuenta de los resultados que, podríamos decir, la mala gestión se puede plantear en materia económica, porque claro, hemos estado hablando y escuchaban ustedes la voz de la vocera de gobierno señalando que aquí hay un compromiso por avanzar en el presupuesto, en la reforma provisional, en el tema tributario, etcétera, etcétera, pero hoy Walmart, la transnacional Walmart, ha informado que en su operación de supermercados líder, central mayorista, Cuenta y Econo, ha presentado recursos de protección en contra del Estado de Chile.
Esto porque no ha garantizado, a juicio de esta empresa, la seguridad y el orden público en la crisis social. La empresa transnacional, desde el 18 de octubre, asegura haber sido víctima de vandalismo a lo largo de Chile que afectó su linealidad de funcionamiento, como se reconoce en el escrito. Y así, a 24 horas del estallido, la compañía contabilizó 60 supermercados dañados y a la fecha 1.200 episodios de saqueos y resaqueos e incendios, con 128 locales afectados en total, 34 incendiados, 17 de ellos con pérdida total. Desde el primer día, la seguridad de nuestros colaboradores y clientes ha sido prioridad. Debemos tomar las medidas de protección necesarias para asegurar la operación y no afectar el abastecimiento. Solicitamos al Estado de Protección como mecanismo para cumplir con este objetivo, ha dicho la firma en estos recursos de protección que se han conocido, asegurando que el Estado de Chile incumplió su deber de garantizar el orden y seguridad pública interior. Vamos a ver si se suma otro tipo de empresas a esta categoría, pero vamos a decir, tal cual como también las mismas víctimas de la represión policial han solicitado que se termine esto vía el recurso de protección, otra vez en este caso es una empresa la que vía el recurso de protección está pidiendo garantizar el orden público. Veamos cómo se va a desarrollar ese debate entonces en la Corte de Apelaciones de Santiago respectivamente, cuando recordemos que en las Cortes de Apelaciones regionales, partiendo por Antofagasta, luego sumándose Temuco, Valdivia, Concepción, Serena, Valparaíso y hoy ya conocido Rancagua, le han pedido a Carabineros que termine con la acción de principalmente los balines y perdigones en nuestro país. Y hoy, quien también tuvo como consecuencia su salida desde el Partido Convergencia Social en el Frente Amplio, el alcalde del puerto, el alcalde de Valparaíso, ha asegurado que está equivocada la decisión de firmar el acuerdo constitucional y que además la represión va a seguir existiendo de manera más dura. Por lo tanto, el acuerdo por la paz es solo en el papel, ha asegurado Sharp en esta conversación con el portal informativo El Desconcierto. Así las cosas, dice, sin embargo, el protagonismo del proceso constitucional no lo va a tener la gente, lo van a tener los sectores sociales, no lo van a tener los sectores sociales que se han movilizado en la calle, ya que en su creación y en su configuración no jugaron ningún rol. Así están las cosas, la economía otra vez está tensionada por la política y evidentemente podríamos decir, volvimos a una discusión mucho más realista, porque nos enseñaron por tanto tiempo que la economía estaba como una suerte de asepsia, no estaba involucrada en la política, y no, pues. Está absolutamente involucrada en la política y lo está diciendo los recursos de protección que interpone esta empresa transnacional, lo están diciendo los protagonistas del ejercicio político, como es alguien como el alcalde de Valparaíso, Jorge Chávez, diciendo que no se puede hablar de paz cuando se sigue reprimiendo, lo estamos viendo la movilización como tal, y en este caso también los resultados económicos que se esperan camino al final de este mes, respecto por ejemplo a la incidencia para octubre de muchos indicadores, y cómo va a terminar el año en materia de crecimiento también. Por mientras, la cotización internacional del cobre estuvo en $2.64.3 en esta jornada, con 0.28 del alza, se mantuvo un equilibrio en vista de la situación internacional. El mes a la fecha queda en 2.65.8 y en la anualidad en 2.72.1 con menos 8.71. Así lo reporta a esta hora la Comisión Chilena del Cobre. El dólar también ha tenido incidencia lo que hizo el Banco Central al cierre de la semana, colocando las cosas un poquito más en perspectiva, y también la reacción que tuvo la misma economía y los actores financieros a este acuerdo por la nueva constitución. Reaccionaron de mejor manera y hasta subió la bolsa el día viernes. Mientras tanto que una de las bolsas más importantes del mundo, como es Wall Street, ha bajado este lunes a sus máximos históricos por un nuevo reporte que aviva el temor de que no salga adelante el acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. Así que los promedios han bajado, mientras que el ánimo en Pekín también en torno al acuerdo se volvió pesimista por la resistencia de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, de eliminar aranceles a los chinos. Los inversores también habían recuperado este optimismo el fin de semana, pero los propios medios de comunicación estatales chilenos dijeron que las partes mantuvieron conversaciones constructivas, pero aún no se ve ninguna señal positiva para el supuesto acuerdo que están todos esperando se termine de aquí a fin de año, con Cumbrapec, sin Cumbrapec. También estamos viendo si va a suceder aquí. Es la hora del deporte en FTC Noticias.
Vamos al deporte, claro, porque se espera que también se vuelvan a retomar las conversaciones entre los directivos, la Intendencia Metropolitana principalmente y la NFP, los directivos de la NFP, la Intendencia y el CIFUB para retomar el deporte en nuestro país, principalmente el fútbol. Pero por ahora, para mañana, queda ya muy temprano, a eso de las 8 de la mañana, ya vamos a estar sintonizados por la diferencia horaria con lo que suceda en la Caja Mágica en Madrid. ¿Por qué? Porque Chile y el equipo chileno de Copa Davis comienza a jugar su participación en Copa Davis ante Argentina. Esta semana entonces se inicia estas finales de la Copa Davis. Son 18 países que van a luchar en la denominada o la búsqueda de la ensaladera de plata. El nivel en términos de selecciones en tenis el más importante del mundo. Bueno, Nicolás Massú ya está a cargo de la roja del tenis, con Cristian Garín y Nicolás Jarry como los estandartes. Así las cosas es que a partir de las 7 de la mañana comienza la transmisión de Televisión Nacional desde Madrid. Y ya obviamente señales de que está todo bien, estamos muy tranquilos, todo hemos logrado. Le hizo muy bien a Nicolás Massú también estar con el número 4 del mundo, como es Dominic Thiem, el austriaco. Y así las cosas, todos comienzan a mirar el tenis un ratito durante las mañanas, en vista también de cómo se desarrolla el tema del movimiento social en nuestro país. Mientras tanto que en el fútbol, si bien las cosas se están esperando que vuelva el fútbol y el balompié nacional, para algunos ya comenzaron a buscarle reemplazante a Reinaldo Rueda. Así es, señores. Se han encendido las alarmas de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y el cafetalero había dicho que se siente traicionado por los clubes, con algunos jugadores además y de la misma dirigencia. Ya está empezando a pensar en su partida. Según fuentes de Quilín, ya se está hablando de que el actual entrenador de Vélez Sarsfield, el ex seleccionado y lateral izquierdo argentino Gabriel Heinze, suena como un eventual reemplazante de Reinaldo Rueda. Otro que también suena es el actual director técnico del que podría ser, lo más seguro, el bicampeón del fútbol chileno, Gustavo Quinteros, el actual director técnico de la Católica. Y el tercero que está en la lista es Mario Salas de Colo Colo, el comandante, claro. Así que vamos a ver si pasa aquello. Todo esto se ha desarrollado. Y la imagen que quedó del fin de semana en el deporte, y como nosotros también estamos por la inclusión evidentemente, es la gran atajada, pese a que fue derrotado en todo caso el Paris Saint-Germain, la gran atajada que le hizo a una volante del Olympique de Lyon. ¿Quién? Christiane Endler, la gran portera chilena, la número 3 del mundo, le dicen muchos, que se lució en el partido, un partido muy difícil en la liga femenina francesa, pero que otra vez destacó Christiane Endler con una gran atajada que está dando la vuelta al mundo, principalmente los informativos internacionales. Así están las cosas, estamos pendientes un poco de las novedades o decisiones que se están adoptando para saber si volvemos a tener fútbol, pero evidentemente también la selección chilena se ha visto con repercusiones negativas, en este caso con el destino o no y el futuro de Reinaldo Rueda, mientras que en el tenis ya el equipo chileno está a punto de ingresar a la cancha esta mañana de martes en Madrid, en la Caja Mágica para las finales de Copa Davis. Resumen en FTC Noticias. El presidente Sebastián Piñera aseguró que no quiso imponer el estado de emergencia a la espera del acuerdo político que zanjó un plebiscito para la nueva constitución. Hoy la vocera de Palacio insistió en que hay que respaldar este acuerdo y volver a la normalidad, mientras que hay movilizaciones y manifestaciones en Puente Alto, Maipú, Providencia, Ñuñoa y otros sectores de regiones también. Piden la renuncia al general director de Carabineros, Mario Rosas. Parlamentarios lo han solicitado. También está en ciernes un eventual acuerdo para las firmas y una acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera por las graves violaciones a los derechos humanos. Estos 31 días de movilizaciones. La Comisión Chilena de Derechos Humanos acusó que Carabineros está retardando su respuesta a los tribunales para no responder por las denuncias de torturas, malos tratos y uso abusivo de balines. Se sumó una nueva corte de apelaciones restringiendo el uso de perdigones en las protestas pacíficas. A esta hora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se entrevista con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito.
Walmart anunció y ya interpuso recurso de protección alegando que el gobierno y el Estado chileno no sostuvo el orden público estos 31 días. Acusan más de 128 locales afectados. La economía otra vez vuelve a estar cruzada por la política a un mes del estallido social. La cotización internacional del cobre se mantiene estable, aunque hay anuncios que no va a haber un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos por la negativa de Donald Trump de eliminar aranceles al gigante asiático. Y este martes parten las finales de la Copa Davis con el equipo chileno enfrentando a Argentina en la Caja Mágica en Madrid. Hasta ahora veremos para ver si se reanuda el fútbol chileno este fin de semana, mientras que ya se hablan de los reemplazantes de Reinaldo Rueda en el seleccionado nacional. El tiempo en FTC Noticias. Vamos a la señal del tiempo a esta hora. Santiago ha estado con cielos con nubosidad parcial alta, pero agradable temperatura por la tarde, pero a eso de las 3, 4 de la tarde el calor se siente intensamente. 30 grados a esta hora en Santiago, vamos para 34 según la dirección meteorológica. Se señala que van a ser 34 para lunes, 34 para martes, 33 para miércoles. Ojo con el índice ultravioleta. Si usted puede, colóquese al menos 3 o 4 veces al día protector solar. Esa es la indicación de los dermatólogos. 24 grados de máxima para Arica y Parinacota y 22 a esta hora en la puerta norte del país. 21 grados a esta hora para 22 de máxima para Iquique y Tarapacá. 20 grados a esta hora para La Portada y Antofagasta, 22 de máxima con 23 para Calama también en la región de Antofagasta, 27 grados de máxima para Copiapó. Ahí nos detenemos como siempre para el gran abrazo y saludo al Distrito Norte, la división Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Vales, Gabriela Mistral, El Abra, los más de 230.000 trabajadores de la minería privada y, como no, a nuestros amigos también del edificio corporativo ahí en la ciudad capital de la provincia del Loa, en Calama. 21 grados para Serena Coquimbo y el saludo ahí nos aprovechamos también para hacerlo extensivo para los pequeños y medianos productores de la minería y la patrimonial El Salvador por la cordillera de Atacama. 24 grados de máxima con... Ya pasó, a esta hora hay 25 en Valparaíso. Y ahí el saludo por la parte norte a Quinteros Puchuncaví, a la división y fundición Ventanas. Saludo también a Gerardo Rivera, Chagre, Soldado Los Bronces, los sindicatos de Anglo American, también en la región de Valparaíso. Y como no, con 34 grados de máxima para los Andes San Felipe, el saludo para la división andina. 32 grados de máxima se esperan para Rancagua y 28 a esta hora en Machalí, también la capital de la región del Libertador. 31 grados para Talca en el Maule, mientras que hay 30 para Chillán con 27 grados a esta hora. 25 grados de máxima con 23 hasta ahora en Concepción y la bahía del Biobío. 22 grados para Temuco con 20 grados a esta hora en la Araucanía. 21 grados con 19 hasta ahora en Valdivia y Los Ríos. 17 grados, hay 16 hasta ahora en Puerto Montt con algo de lluvia por la noche. Coyhaique va a tener, según la dirección meteorológica, 15 grados de máxima, 14 a esta hora. Y Punta Arenas está con 13 grados a esta hora con algo de lluvia por la noche con 12 grados, ya pasó la máxima en la región de Magallanes. 0 grados para la Antártica, 21 grados para Juan Fernández ahí en el archipiélago y 24 grados con nubosidad parcial con algo de lluvia y llovizna matinal para Rapa Nui, la isla de Pascua. Así las cosas, nosotros cuando ya pasamos el mediodía en Rapa Nui, las 2 de la tarde acá en el Chile continental, comenzamos a cerrar esta edición de FTC Noticias de lunes 18 de noviembre. Una idea de resumen, un panorama cruzado también con las temáticas que han estado marcando este mes de movilizaciones. Seguiremos muy atentos a lo que ocurre en la calle también, lo que está ocurriendo en los territorios, en las comunas, en los lugares y también con las organizaciones sociales y las convocatorias que hay ahora en más. Hay nuevamente convocatoria por la tarde en la población Lo Hermida, lo que le decíamos a las 5 de la tarde en la Plaza de la Dignidad, como también en las capitales regionales, también debates en las universidades. Y evidentemente la opinión de los académicos y las personas que quieren cambiar y reformar la Constitución, que la quieren hacer más participativa también y aprovechar, en definitiva, lo que se ha ido ganando en un mes que hace, si usted lo ponía el 17 de octubre pasado y revisaba este mismo noticiero, no se prometía ni plebiscito, ni Constitución, ni nada de eso. Estábamos hablando de otras temáticas. En un mes
cambió total y completamente la agenda. La idea de estar revisándola también a través de este trabajo comunicacional desde la Federación de Trabajadores del Cobre, los trabajadores que sí les importa Chile. Más 569-560-29721, radiosenvivo.cl/Chile, radio FTC, ftc.cl, FT Cobre para nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook. Gracias por estar ahí. Esto fue FTC Noticias, el informativo del Departamento de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre.